Deusto Unibertsitateko errektorea, Iberdrolako presidentea, Deusto Business Schooleko dekanoa, herri agintariak, Deusto Business School eta Deusto Business Alumniko taldekideak, lagun eta dizkideok egun on denoi. Gure ongi etorria Deusto Business Alumnik eta Iberdrolak antolatu dugun ekitaldi honetara. Gaur hemen, Bilbon, Iberdrolaren dorre zoragarri honetan. Aurten, gure elkartearen mendeurrena ospatzen dugu. Deusto Business Alumni, Espainiako negozio eskolen artean, 100 urte dituen ikasle hoien elkarte lehenengoa gera. Honore handi bat da, Iberdrolako presidentea gaur hemen gurekin egotea. Ignacio Galán jauna, mila esker gure konbidapena onartu dezulako eta mila esker guztioi gaur hemen gurekin egotegaitik. Rector magnífico de la Universidad de Deusto, presidente de Iberdrola, decano de Deusto Business School, autoridades, compañeras y compañeros de Deusto Business School y Deusto Business Alumni, amigas y amigos, buenos días a todos. Como presidente de Deusto Business Alumni, quiero daros la bienvenida a este encuentro que organiza nuestra asociación con la colaboración de Iberdrola, en esta magnífica torre donde se ubica su sede social. Como sabéis, en este año 2022 nuestra asociación celebra su centenario. Deusto Business Alumni es la primera asociación de antiguos alumnos de escuelas de negocios de España que tiene 100 años de vida. Hoy tenemos el honor de tener como invitado al presidente de Iberdrola. Querido Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este encuentro en el año en que celebramos nuestro centenario y en un entorno tan complejo para la economía en general y para el sector energético en particular. Iberdrola es una de las principales utilities a nivel mundial, tanto por su capitalización bursátil como por su rentabilidad por dividendo. Ha sido pionera en su posicionamiento de liderazgo en las energías renovables, claves para hacer frente al cambio climático. Es un ejemplo evidente de empresa tractora. Sirva de muestra el trabajo conjunto con sus proveedores para sus inversiones en diferentes partes del mundo. Ahora que abordamos la implementación de los proyectos acogidos al programa europeo Next Generation, su papel como empresa tractora va a ser clave. Es una entidad colaboradora con la Universidad de Deusto y con esta asociación de Deusto Business Alumni, en la que contamos como alumnis a un buen número de compañeras y compañeros que trabajan en esta casa. Permitirme mencionar a nuestro compañero Asís Canales. Ignacio Galán es presidente y consejero delegado de Iberdrola y de las sociedades del grupo en el Reino Unido, Scottish Power, en Estados Unidos, Avangrid, y en Brasil, Neoenergia. Desde su llegada a Iberdrola en 2001, su apuesta por la expansión internacional, las energías renovables y la sostenibilidad ha convertido a la compañía en una de las mayores del sector en el mundo, con presencia en decenas de países y suministrando energía a más de 100 millones de personas. Es doctor honoris causa por las universidades de Salamanca, Edimburgo y Strathclyde de Glasgow. Es presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, miembro del Consejo Asesor del MIT y patrono de la Fundación Comillas ICAI. Forma parte del grupo de primeros ejecutivos de eléctricas del Foro de Davos y es miembro del Comité Ejecutivo de la European Round Table for Industry. En 2017 fue considerado por 11ª ocasión mejor ejecutivo de las eléctricas europeas según el Institutional Investor Research Group. Su ponencia en el encuentro de hoy lleva por título El futuro del sector energético, retos y oportunidades. Tras su intervención tendremos un coloquio moderado por el decano de Deusto Business School, Álvaro de la Rica,
a quien tenemos que felicitar por el logro de que nuestro máster European and International Business Management ha aparecido por primera vez en el ranking Masters in Management 2022 del Financial Times. Sin más, y reiterando nuestro agradecimiento a todos por acompañarnos en este acto, cedo la palabra a Ignacio Glar. Vamos a ver mucho papel. Bueno, buenos días a todos. Rector, querido José María, decano, querido presidente de la asociación, autoridades y amigos y señoras y señores. Egunon, buenos días. Yo quiero comenzar, como no, agradeciendo esta oportunidad de poder compartir nuestras reflexiones con todos vosotros en un momento especialmente candente, sobre todo el tema del sector energético a nivel general. Creo que la competitividad de nuestro tejido empresarial y el bienestar de los europeos depende bastante de las decisiones que tomemos en los próximos semanas y meses a nivel europeo. En este sentido, yo creo que, lo ha comentado antes Agustín, nuestra propuesta de soluciones es la que llevamos haciendo 2 décadas. Acelerar la transformación de la matriz energética a través de la electrificación, de renovables, redes y almacenamiento. Y ya no solamente por una cuestión climática, que lo fue, es por una cuestión de autosuficiencia, de seguridad energética a nivel de todo el continente europeo. Y al mismo tiempo, esto es una oportunidad para generar tecnología, industria y empleo también en el continente. Es decir, esto es una ecuación completa. Si hemos estado hablando de descarbonización, tenemos que empezar a hablar de autosuficiencia, que no son incompatibles. Una lleva a la otra automáticamente. Esta situación, además, se ha precipitado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha puesto, además, a nivel europeo, que esta necesidad de transición energética es muchísimo más urgente que nunca y que no puede esperar más. Creo que esto es la parte positiva, que contamos con todos los elementos para poderla llevar a cabo. Tenemos la tecnología, tenemos las capacidades, tenemos acceso a los capitales necesarios, luego hablaré de las cifras que son necesarias de inversión, y necesitamos nada más que marcos de política energética incentivadores, como están haciendo otros países en otros continentes. Hay un tema que yo insisto siempre, estamos todo el día hablando de energía y la gente confunde energía con electricidad. Pues no, la electricidad, desgraciadamente, solamente es un 20% de la energía que consumimos. El 80% de la energía que consumimos sigue siendo energías fósiles, gas, petróleo y carbón. Primer elemento que creo que nos tenemos que poner en la cabeza. A veces confunden la energía, piensan en electricidad. No, la electricidad es el 20% de la energía, el 80% siguen siendo energías fósiles y, por tanto, seguimos dependiendo. Pero incluso esa electricidad, una buena parte es producido con energías fósiles. Por tanto, el camino a recorrer es amplísimo. O sea, si estamos hablando 20% es electricidad y de esa electricidad un 30%, 40 o 50 sigue siendo producida con energías fósiles, estamos hablando que seguimos en un entorno absolutamente fósil y, por tanto, en el caso europeo, de total dependencia exterior, puesto que no tenemos combustibles de este tipo. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que significa en este sentido el transporte. Pues el transporte, apenas el 2% se utiliza en electricidad, el resto es fósil y es el 25% del consumo global de energía total en el mundo. Creemos que este elemento, esta situación, no es muy sostenible en nuestro continente. Yo ya he vivido, en los 21 años que llevo en la empresa, he vivido 3 crisis energéticas y, por tanto, y siempre la solución termina siendo la misma. Soluciones de corto plazo y no encaramos los problemas de largo plazo, que es disminuir la dependencia exterior de nuestro continente y volver a llevar. Por tanto, los problemas estructurales que tenemos son claros. Tenemos problemas estructurales de emisiones y de contaminación. Para esto tenemos una serie de medidas europeas. Tenemos problemas con la volatilidad de los precios. Al estar dependiendo de fuentes exógenas, no fuentes autóctonas, tenemos volatilidad de esos precios. Tenemos una dependencia exterior y tremendos problemas de balanza de pagos. Luego hablaré de cifras. Y esto nos está llevando a una pérdida de competitividad.
Además, con los problemas en este momento, pues estamos también, y estamos viviéndolo, con riesgos de abastecimiento. Espero, deseo y quisiera que tuviéramos un invierno tranquilo, pero todo nos apunta que las medidas que la Comisión Europea está intentando tomar es precisamente para evitar esos problemas de abastecimiento en las cadenas de suministro. Todos los países tienen problemas, pero como decía anteriormente, Europa es especialmente sensible por nuestra dependencia exterior. El 97% del petróleo que consumimos en Unión Europea es importado, del cual el 23% venía siendo tradicionalmente importado de Rusia. El 10% solamente del gas que consumimos en Unión Europea es producido localmente, por tanto el resto es importado de países pues, desde Noruega, Estados Unidos, Qatar, etcétera, etcétera, y también de Rusia. Las importaciones de gas ruso en Europa eran en torno al 40% del total de nuestras necesidades, lo cual vemos la dependencia que tenemos. Afortunadamente, con las medidas tomadas, está disminuyendo en niveles de 10%, pero seguimos dependiendo. Y en el caso de España, pues todos lo sabemos, el 100% lo importamos. No tenemos ni petróleo ni gas y esto nos cuesta todos los años 40.000 millones de euros en la balanza de pagos. Esto, además, nos supone esa situación de dependencia una vulnerabilidad en las posibles asimetrías en el funcionamiento de los mercados de combustibles fósiles. Este es el caso que estamos viendo en el caso del gas. El caso del gas, hay varios mercados en Europa. Hay el mercado holandés, que es el TTF, que es el que más marca los precios a nivel general, que es muy dependiente del precio del gas ruso. Hay otro mercado en el sur de Europa, el que llamamos en España el MidGas, que está menos dependiente porque depende más de los gases licuados, del gas natural licuado. Bueno, las influencias del gas tradicionalmente son de un mercado que estaban bastante parejos. El gas licuado, el gas por tubo, al final se ajustaban los precios en los mercados. Bueno, el hecho de estas situaciones de volatilidad por las decisiones rusas de corto el gas, doy gas, no subo, pues automáticamente ha metido una volatilidad que hace que desajusten los dos mercados. En el caso concreto, las diferencias entre el MidGas y el TTF, el holandés, el mercado europeo, pues tradicionalmente eran 1 o 2 euros de diferencia. Estamos hablando de diferencias en el caso de este verano de más de 100 euros. Y además agravadas por el hecho de que ese TTF pues, ha subido prácticamente de 50 euros a 300 euros en el mes de agosto, 6 veces ha aumentado de precio. 6 veces ha aumentado de precio encima de una manera muy volátil. ¿Esto qué está llevando? Pues está llevando a que no solamente tengamos ese problema de volatilidad, sino también esto tenga una influencia decisiva en todos los sistemas de avales, garantías, liquidez que necesitas para todos los mercados organizados para poder, de alguna manera, responder a esa situación de volatilidad. Pero además es que este tema no refleja la realidad de los costes. Los costes en frontera de los gases importados son muy inferiores a lo que están reflejando, de alguna manera, esos mercados, digamos, organizados. Por tanto, estamos en una tormenta casi perfecta. ¿Y quién está beneficiando de ese tema? Porque esto, de alguna manera, está ahí. Pues aparte de los grandes productores, y sin duda los rusos lo estáis viendo, pero también las grandes compañías de gas y petróleo. Creo que sus resultados, estáis viendo en los últimos meses, se están duplicando y triplicando. Es verdad que han tenido en el pasado algunas situaciones complicadas con lo contrario, pero la realidad es que en este momento están absolutamente bollantes porque están beneficiando de esas situaciones. En cambio, las compañías eléctricas, la situación es muy distinta. Por una parte, las compañías eléctricas, en el caso del gas, lo que hacemos es transformar el gas en electricidad. Por tanto, es como las refinerías, meten el petróleo y lo transforman en gasolina. Pues nosotros cogemos el gas al precio que sea y lo transformamos en electricidad. Por tanto, estamos absolutamente influenciados por esos incrementos de precios. Pero además, en el caso del sector eléctrico, la mayoría de la producción está vendida siempre a precios cerrados con plazos muy anteriores a la realidad. O sea, hay casos en los cuales los llamados PPAs, contratos a largo plazo, que son en 15, 20 años. Por aquí hay alguno que se beneficia, no sé dónde está Xavi. Aquí, por ejemplo, la BBK pues, tiene contratos con nosotros a 15 años. Por tanto, ¿y qué son? Pues con aquellas energías que tenemos el conocimiento de cuánto va a ser el coste, que en general son energías renovables, las llamadas inframarginales. Por tanto, nosotros no estamos vendiendo nuestras energías inframarginales a un precio spot, se están vendiendo con contratos a largo plazo a precios fijos. Pero esto es, digamos, la tónica general de esto. Y al no tener
al no tener, en algunos casos, suficiente energía como consecuencia de las sequías o con ciegos del viento, pues tenemos que ajustar ese tema con los precios, haciendo y produciendo con otras energías, energías fósiles, y por tanto encareciendo el precio. Como tenemos un precio fijo y no podemos modificar ese precio y tenemos que producir más caro, pues los resultados de las empresas están viendo deterioradas. Y esto podéis ver las cuentas de todas las eléctricas españolas, europeas, que en general los resultados del primer semestre son peores que los del año pasado, del primer semestre del año pasado. Y la razón es tan simple como este tema. Y esto, además, añado la situación a la necesidad, como consecuencia de esos precios volátiles del mercado TTF, tener que aportar garantías adicionales cuantiosísimas para poder seguir haciendo trading de gas, para poder suministrar ese gas transformado en forma de electricidad. Esto está haciendo que algunos gobiernos europeos, viendo la situación que están produciendo las compañías eléctricas, estén aportando garantías y avales para poder que las empresas eléctricas no quiebren. Estamos hablando de esa situación, o que tengan problemas de liquidez. En el caso concreto de Alemania lo han hecho, en el caso concreto de Suecia, en el caso concreto de Suiza, incluso en Francia en este momento, siendo incluso una empresa pública, están viendo cómo lo pueden hacer. No es lo mismo tener que prestar garantías con un gas a 50 que tener que prestar garantías con un gas a 300. Y automáticamente tus líneas de liquidez pues te quedan constreñidas. Esta situación extraordinaria lo que está haciendo de alguna manera la Comisión Europea, pues intente tomar medidas en todas estas direcciones que luego comentaré. Una breve nota sobre cómo es el mercado español. Creo que nos ha faltado, quizá error de las compañías eléctricas, suficiente capacidad de explicarlo. El mercado español, hay dos mercados. Un mercado liberalizado, que está instaurado a partir de directivas europeas, en el cual todos los clientes con una potencia superior instalada en su casa de 10 kilovatios, y por ponerlo fácil, todo aquel que tiene aire acondicionado, normalmente necesita potencia de más de 10 kilovatios, todos esos están en el mercado obligatoriamente libre. El mercado libre. Y aquellos de menos de 10 kilovatios pueden estar en el mercado libre o pueden estar en el mercado regulado. El mercado regulado, que es una tarifa fijada por el Gobierno basada en unos precios que luego comentaré. Entonces, el 90% de la energía, está en mercado libre. ¿Por qué? Pues está toda la industria y están todos los consumidores, grandes consumidores, más de 20 millones de ciudadanos. El 10% de la energía es la que está en el mercado regulado y, por cierto, pasándose mucha gente al mercado libre porque tiene sus ventajas de no volatilidad. ¿Cómo están basados uno en el otro? El mercado liberalizado pues está basado en reglas de mercado. ¿Y qué reglas son las reglas del mercado? Pues habiendo 300 comercializadores en España, cada uno intenta captar sus clientes aprovechando sus costes. Y por tanto no está basado en los precios de referencia del pool, está basado en los costes que tienes para poder vender, como un fabricante de acero o un fabricante de coches. No está basado en cuánto es, sino a cuánto puedo yo vender para ganar competencia respecto a los demás. ¿Y en eso qué utilizas? Pues utilizas los costes que tienes, y vuelvo al tema, la previsión de costes de las tecnologías inframarginales, nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares, etcétera, etcétera, más un cierto porcentaje de aquello que tengas que complementar con energías fósiles de gas, etcétera, con las previsiones que tienes de precio de esos temas. En cambio, el regulado, pues por decisión del Gobierno en un momento determinado, el anterior Gobierno, y que este no ha modificado, pues está basado en los precios horarios del mercado diario. O sea, estás así, un señor que consume 30 euros al mes, tiene que estar mirando a cuánto está el precio de la hora a las 12 de mediodía, porque ese precio le va a ir directamente a la factura. Esto ha estado muy bien cuando la demanda era muy baja y, por tanto, los precios del pool estaban deprimidos. En el momento que ha habido una volatilidad de este sistema, como el precio del pool lo fija fundamentalmente las energías fósiles, pues están sometidos a la volatilidad de las energías fósiles. Entonces, se da la paradoja que los grandes consumidores han estado durante todo han estado durante este periodo de crisis con unos precios prácticamente planos, que están basados en precios que tenían acordados con anterioridad, y aquellos que tenían digamos, con menores consumos, que están en ese mercado regulado, están sometidos a esa volatilidad, y como eso ha subido, pues están subiendo los precios. Esto es un poco el entorno general.
Esto es uno de los temas que la Unión Europea ha pedido a España, por favor, cambiar ese modelo para hacer un sistema como tienen otros países, que no está basado en precios horarios, sino en cestas, que puedas tener una previsión de largo plazo y meterlo de otra manera. Creo que en este sentido la situación, tiene soluciones. O sea, esta situación en España puntual, la extensión europea, tiene soluciones. En primer lugar, creemos que hay que asegurar el suministro aliviando lo que se pueda la presión que están haciendo sobre los hogares y en la industria. Y para ello, avanzando con una rapidez en un modelo que genere autosuficiencia y reduzca nuestra dependencia exterior. En este sentido, la Comisión Europea, ¿qué está proponiendo? Pues, como primero, medidas de emergencia. Hay que bajar el consumo. Si no queremos tener problemas de cara a este invierno, hay que bajar el consumo. Es la primera recomendación. Nos ha cogido el toro. Estamos ya en un momento en el cual necesitamos que la demanda disminuya. ¿Y cómo disminuye la demanda? Pues tomando medidas para que esta demanda disminuya. Segundo, han puesto un límite a los precios de las tecnologías llamadas inframarginales. Bueno, en nuestro caso, estas eólicas, solares, etc. En España ya estaba. Han puesto 180 euros. En el caso de España lo tenemos en 67. O sea, si tenemos todavía recorrido. O sea, estamos muy por debajo de las medidas que ha tomado la Unión Europea. Tercero, ha pedido una contribución solidaria a aquellas empresas que están beneficiando de este entorno. Decía antes que los grandes beneficiados son fundamentalmente los grandes productores de gas y los grandes productores de petróleo. ¿Basado en qué? En los beneficios extraordinarios que están generando, no basado en lucubraciones, sino basado en usted tiene beneficios extraordinarios, contribuye de alguna manera. También lo han puesto. Y esto, que esa recaudación pueda ser orientada precisamente a utilizarse para aquellos consumidores que estén más expuestos a esta situación. Pues no solamente los clientes vulnerables, sino ciertas industrias intensivas en energía que necesitan unas condiciones mejores para poder mantener su competitividad. También están haciendo las autoridades europeas, como decía antes, medidas o recomendando medidas para aumentar la liquidez de las empresas. Las empresas no tenemos un bolsillo en que podamos dar toda clase de avales, garantías y comprar energía a cualquier precio y vender al precio que decidan. Al final tienes esto. De hecho, hay empresas como Uniper en Alemania que está al borde de la quiebra y el Estado alemán ha tenido que inyectar rápidamente dinero para no quebrarse. En Francia, el Estado francés, en EDF, ha tenido que hacer algo parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la presidenta von der Leyen ayer dijo en concreto que la necesidad de buscar algún sistema a nivel europeo que limiten los precios del gas. Tiene poco sentido de que tengamos un mercado TTF que lo esté marcando el señor Putin. El señor Putin decide si está a 300 o a 200, cuando solamente ya representa un 10% del mercado del gas, digamos, a nivel general de Europa. Por tanto, habrá que buscar fórmulas de que ese gas tenga, digamos, un tratamiento diferenciado, como tenemos en electricidad lo que llamamos restricciones. En el sector eléctrico tiene restricciones que una central te la dejan fuera o te la meten dentro en función de la situación sin que entre dentro del paquete del mercado. Pero bueno, esto están trabajando en ello. Repito una cosa, los temas de tocar los mercados tienen muchos riesgos. O sea, los mercados no es algo que lo quito y lo pongo. O sea, hay que ser muy prudente porque las consecuencias pueden ser terroríficas, porque afectan a muchos sectores, no solamente afectan a los interesados, compradores o vendedores, instituciones financieras de todo el mundo. Yo otro día estaba en Australia y la presidenta de Macquarie estaba aterrada por los colaterales que tenían. O sea, aquí hay muchos financieros que saben mucho más de colaterales que yo, pero atención con ese tema. A largo plazo, pues también la Comisión Europea ya lo dijo hace algún tiempo. La Comisión Europea aprobaron un paquete que era el Fit for 55, el objetivo 55% de reducción de emisiones para el año 2030, y después hicieron otro que era el Repower for Europe, que es cómo lo que yo llamo, en lugar del Fit for 55, el Fit for Self-Sufficiency. ¿Cómo conseguimos que a través de esa descarbonización tengamos Europa autosuficiente? Y en este sentido, el mensaje que lanzan en ese paquete es que la única manera de descarbonizar es electrificar. Tenemos que electrificar más y electrificar más la economía y automáticamente conseguiremos los dos efectos, descarbonizar y autosuficiencia.
¿Y esto qué es? Pues más generación renovable, más redes y más almacenamiento. La generación renovable tiene un tema, es que está distribuida, y entonces una energía distribuida, los centros de consumo siguen estando donde están. Tienes que hacer redes para poder llevar esa energía distribuida a los centros de consumo, por tanto necesitas muchas más redes, donde tenías una red ahora tienes que tener muchas más. Más inversión en redes, más refuerzo en ese tema. Y luego las redes, la energía renovable es intermitente. No siempre sopla el viento cuando te hace falta, por tanto tienes que poder almacenar cuando sobra para poderlo utilizar cuando te hace falta. Y también otro elemento que están diciendo en este sentido es fomentar el hidrógeno verde. Y digo hidrógeno verde es hidrógeno producido con energías renovables. ¿Para qué? Para aquellos procesos en los cuales son difícilmente electrificables. Esto requiere, y lo voy a decir luego, inversiones gigantescas. Gigantescas. Y inversiones gigantescas, pues va a haber competencia por esas inversiones en todos los países. Y entonces se irán allí donde tengas más marcos más atractivos. Y esta es la lucha. Acabáis de ver que en Estados Unidos la administración Biden acaba de aprobar un plan, el llamado IRA, en el cual lo que está dando es una serie de ventajas fiscales y económicas para que los dineros fluyan allí. Por ejemplo, en el tema del hidrógeno, pues aquí estamos hablando en Europa y han dicho, no, 3 dólares por kilo de hidrógeno verde producido en Estados Unidos. Aquí seguimos hablando 3 dólares por kilo. Bueno, euros y dólares son lo mismo ahora. Lo tienen directamente. Segundo, no queremos vehículos eléctricos. Mire usted, si usted tiene un camión eléctrico, tiene un 40% de créditos fiscales para compra de ese camión. Y además le adelantamos, no sé qué, y además le damos, pues lo van a hacer. A nosotros, queremos cargadores eléctricos. Mire usted, tiene no sé cuántos, en Nueva York, 150 millones para poner cargadores, para poner instalaciones para que pueda poner cargadores. O sea, tomando medidas proactivas. Bueno, yo creo que este tema a nivel europeo hay elementos positivos en el Pacto Verde para intentar tener más predecibilidad, más soluciones de mercado, más señales de precio de CO2. Esto es uno de los temas que ha sido debatido. El precio del CO2 es algo que es un instrumento fundamental para orientar la inversión en una dirección o en la otra, y esto está funcionando. Por tanto, bueno, creo que Europa en este sentido está intentando utilizar lo antes posible los recursos que tenemos de viento, sol y agua y ofrecer oportunidades al sector industrial en este sentido. Ahora, hay que trasladar estas grandes orientaciones a objetivos de política energética y regulatoria. No basta con tener los grandes temas. En primer lugar, se está hablando del diseño de mercado. El diseño de mercado, por supuesto que todos los mercados, como decía anteriormente, son mejorables, sin duda. En el caso del mercado eléctrico, ha habido un informe de ACER, la Asociación de Reguladores Europeos, en que dicen, en principio, el sistema ha funcionado, el sistema durante 30 años ha conseguido los objetivos de tanto de seguridad de suministro como de competitividad. Ojo con tomar medidas que puedan distorsionar este tema, que puede llevar a consecuencias no deseables. El segundo tema apunta a otras medidas. Primero, tenemos que cambiar el diseño de los trámites administrativos. Tiene poco sentido que cueste 12 meses construir una central y 5, 6 o 7 años los papeles para poderla construir. Hay que cambiar. La Comisión Europea está trabajando en este sentido para hacer una directiva de todo el proceso de permisos. O sea, en Europa, y España no es una excepción, puede opinar todo el mundo sobre cualquier cosa que se va a hacer respecto a temas que todos necesitamos. Pero en Europa, pero pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, 50.000 ciudadanos de Maine están opinando sobre 7 millones de consumidores en Massachusetts porque tiene que pasar una línea por Maine y entonces, bueno, este tipo de cosas está pasando. Entonces, o hay una política decidida o es imposible el conseguir estos objetivos. El segundo tema es que Europa está también pretendiendo enfatizar mucho más en los contratos de largo plazo. En lugar de estar dependiendo con unos mercados spot y unos mercados de largo plazo menos profundos, intentar incentivar que se haya acuerdos bilaterales. Ahora mismo, la situación de crisis que estamos teniendo, pues tenemos multitud de clientes que están diciendo, oye, ¿por qué no hacemos un contrato a 5 años, aunque este año, pues en lugar de subirme, como consecuencia de esto, el 300%, pues oye, me subes un 20% y luego lo vamos pagando como 2 plazos? Bueno, ese tipo de cosas son acuerdos bilaterales que se pueden hacer y que realmente cuando tienes un sistema muy limitado de hacerlo, pues no. Y esto es uno de los elementos que quieren hacer. También el tema de
de racionalizar el uso de las ayudas y fondos públicos para enfatizarlos en aquellos sectores que pueden generar desarrollo industrial que nos conduzcan a su vez a generar, digamos, tecnologías menos costosas. En este sentido, a mí me da mucha pena que Europa, y espero que nunca sea tarde, pues hayamos estado financiando durante años el desarrollo de la industria fotovoltaica china. Los paneles fotovoltaicos son made in China y lo hemos pagado con las subvenciones que hemos pagado todo el mundo mundial. Hombre, no hagamos lo mismo con los electrolizadores para producir hidrógeno, que como no hagamos nada terminan siendo made in China, porque seguimos hablando, pero no seguimos haciendo las inversiones necesarias y el desarrollo tecnológicos para poder hacer electrolizadores que produzcan hidrógeno por electrólisis en cantidades y en competitividad suficiente. En una palabra, creo que todo esto es imprescindible, pues claridad regulatoria, incentivación, porque si no, el movimiento de los capitales irán en direcciones no las adecuadas. Yo creo que la Comisión Europea lo tiene claro, están desde hace tiempo intentando llevar en esa dirección y lo que tenemos que conseguir es que los países miembros, Estados miembros, pues miren un poco más a largo plazo, además de intentar resolver los temas de corto plazo. Pero, bueno, la pregunta es, oye, este es el problema, la Comisión tiene las ideas claras, está intentando implementar esto en los países, pero ¿tenemos tecnologías para poder canalizar este incremento de demanda si electrificamos en los próximos años? ¿Tenemos todavía capacidad de hacer las infraestructuras para poderlo tener? Y la respuesta es sí. En este momento tenemos, primero, las expectativas de crecimiento de electricidad son enormes. Los datos que da la Agencia Internacional de Energía habla de crecimientos de 40%, incluso de incrementarlo mucho más en los próximos años. El transporte, por ejemplo, que es una de las áreas fundamentales, pues estamos viendo ya un proceso de electrificación imparable. O sea, ya posiblemente en el año, para el final de década, estemos hablando de 60 millones de vehículos eléctricos en Europa. Estamos hablando de crecimientos muy importantes. Nos va a llevar un crecimiento a la demanda eléctrica posiblemente por 10. Pero es que ya los equipos están, ya hay automóviles y camiones con autonomía de 500 kilómetros y muy pronto los habrá con 800 kilómetros. Por tanto, la paridad de costes, pues también estamos viendo que se está acercando, bueno, con estos precios de los combustibles, pues todavía está acelerando mucho más, ¿no? Y esto, pues sin duda, necesita muchos más puntos de recarga para poderlo hacer. Y la recarga no son los cargadores, son la red detrás de la recarga. Un cargador sin potencia detrás no funciona. Hay que reforzar muchísimo más las redes a todos los niveles. Por ejemplo, os decía antes, Estados Unidos pues, han tomado una decisión muy valiente en este sentido. Las compañías distribuidoras nos están inyectando dinero para que proveamos la infraestructura para que se puedan poner esos puntos de recarga por todo el continente americano. A nivel industrial, hay muchísimos procesos que se pueden electrificar y mejorar con esto la sostenibilidad medioambiental. Procesos de baja temperatura, como puede ser la industria papelera, textil o alimentación, hay soluciones hoy mucho más eficientes utilizando bombas de calor. Esto ya es un hecho, pero que se está produciendo rápidamente. En cambio, hay procesos de alta temperatura que no es fácilmente electrificables. Se pueden hacer como se ha hecho el aluminio por electrólisis, se puede hacer también acero por electrólisis, pero hay otros sistemas también utilizando hidrógeno verde, otros gases renovables también. O también para otros procesos que utilizan gas, como puede ser el amoníaco o el metanol, se puede utilizar también hidrógeno verde para utilizarlo como materia prima en lugar de utilizar el gas para conseguirlo. En la edificación es una de las áreas donde es fácilmente transformable todo el sistema de cooling and heating, calefacción y refrigeración, es fácilmente utilizable con bomba de calor, con rendimientos infinitamente más altos que los rendimientos que tenemos con las calderas tradicionales. Esto Europa espera que en apenas 10 años se alcancen 60 millones de bombas de calor en los edificios. Y hay algunos países que no están permitiendo que los nuevos edificios tengan acceso a la red de gas. O sea, que sea todo electrificado directamente. Y en Estados Unidos también. Entonces, sería bueno que los fondos estos europeos pudieran precisamente fomentar este tema con los elementos positivos que tienen para la industria de estos equipos y para toda la mano de obra de instaladores que generaría. Para esto falta electricidad y para esta electricidad
¿Contamos con tecnologías? Sí, contamos con energías renovables que puedan, de alguna manera, atender este tema. En este sentido, los datos que apunta la Unión Europea está hablando que Europa necesita 750.000 megavatios de nueva potencia en Europa en los próximos años. Esto, por dar una cifra, es 10 veces la potencia española de todas las tecnologías juntas. Eólica, hidroeléctrica, solar, nuclear, gas, 10 veces esta de esto, que es para sustituir parte de las centrales que tenemos obsoletas en Europa y para construir los incrementos que necesitamos. Además, hemos visto que estas tecnologías han tenido una evolución de costes espectacular. La fotovoltaica ha tenido una caída de casi un 80% desde cuando empezamos a montarlas al momento actual, pero sigue en el tema. Estamos ya con paneles en este momento que empezaron con 200 kilovatios por panel, en este momento estamos hablando ya de 200 vatios por panel, estamos hablando ya de paneles de 800 vatios, con un tamaño similar, es decir, con el mismo espacio estás generando 4 veces más electricidad. En la eólica, pues tengo que decir lo mismo, especialmente en la eólica marina, pues empezamos, nuestros primeros parques eólicos marinos estaban con turbinas de 3 megavatios. Los próximos que vamos a montar son de 13 y los siguientes posiblemente sean de 20 megavatios cada uno. Lo cual, pues eso también tiene un factor de escala importantísimo en los costes. Estamos hablando de turbinas del tamaño de equipos, del tamaño de la Torre Eiffel en altura y con rotores de más de 220 metros. Es decir, cada pala tiene la longitud de un campo de fútbol. O sea, cada pala. O sea, esto es lo que estamos hablando de auténticos monstruos, pero que son ya una realidad y ya los tenemos. El tema de redes. El modelo de consumo nos hace cambiar radicalmente las infraestructuras de red. Tenemos que facilitar la integración de esas renovables, como decía antes, distribuidas, y tenemos que hacerlo con resiliencia, que el sistema sea capaz de poder integrar esas energías distribuidas. Y al mismo tiempo poder gestionar la demanda, que el propio consumidor pueda tomar sus decisiones, cuándo consumo, a qué horas consumo más y menos. Y esto tenemos tecnología para ese tema, que es todo el sistema de redes inteligentes y la inteligencia artificial metida dentro del sistema de gestión de la red. Esto va a requerir inversiones del orden de los 600.000 millones. Antes no había dicho de la inversión de la otra, que era también una cantidad parecida de los 650 o 700.000 millones. O sea, estamos hablando de cantidades realmente gigantescas. Decía antes, el almacenamiento es necesario porque la volatilidad de las producciones requiere también tener un sistema que puedas almacenar en los excedentes y utilizarlo en no excedentes. Tienes dos tecnologías fundamentales, que son el bombeo hidroeléctrico, es decir, coger el agua, subirla y bajarla en las centrales y darle vueltas. Y esto para consumo, para almacenamientos de más de 20 horas y las baterías para almacenamientos de pocas horas, que ya se están poniendo también, y además con unos costes que están bajando sustancialmente. Esto requeriría Europa del orden de 200.000 megavatios de potencia instalada en este sentido, que es no sé cuántas veces más de lo que tenemos ahora, infinitamente más. Y también una inversión importante del orden de 100 y pico mil millones también en los próximos años. Y decía anteriormente del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que es el que se produce por electrólisis, con agua y con energías renovables. Esto podría alcanzar un 16% de la demanda energética si se utiliza. Creemos que hay una gran oportunidad en este sentido. Europa tiene un objetivo de producir 10 millones de toneladas de este hidrógeno verde para el año 30 e importar otras 10 de otros países. Y esto requiere también una potencia adicional renovable del orden de 130.000 megavatios adicionales. Todo esto son otros 120.000 millones. Bueno, puesto todo eso junto, estamos hablando de unas inversiones en Europa necesarias de 1,5 billones de los nuestros o 1,5 trillones de los americanos, lo cual estamos hablando de muchísimo dinero que si los marcos no son suficientemente atractivos se moverán. En Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Lo decía antes, pues en Estados Unidos ya estuvieron hace tiempo, primero tomando medidas para ser autosuficientes. Estados Unidos decidieron hace 30 años de que su dependencia del petróleo y del gas de otros países tenía que ser cero. Hicieron todas las tecnologías necesarias para producir con shale oil y shale gas y hacer renovables. Desde Obama empezaron a meter una serie de ayudas y de créditos fiscales y ha estado construyéndose en Estados Unidos más renovables que en Europa a lo largo de todos estos años. Y siguen haciéndolo. Han pasado no solamente de ese tema
de dar incentivos, siguen dando incentivos, ahora mismo están dando incentivos al transporte con energías renovables, están dando incentivos, por supuesto, a las renovables, el offshore en cantidades importantes, y a la industria que provea de esos equipos, lo cual va a haber un flujo también de industria que se establezca allí. Si te dan hidrógeno $3 por kilo, en Europa no te dan todavía nada claro. Si te dan en Estados Unidos al transporte un dinero directo por utilizar camiones eléctricos, si tienes unas ayudas a la instalación de cargadores, si tienes unos créditos fiscales del 30 al 40% que puedes monetizar upfront, pues obviamente se dará. Y que las industrias que lo produzcan allí también tendrán acceso a ese tema. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en Massachusetts, el otro día estuvo el presidente Biden allí viendo las instalaciones para unos parques marinos que vamos a hacer allá, y uno de los temas que vamos a hacer dentro de ese proyecto es en una antigua fábrica, en una antigua central de carbón que se ha cerrado, pues en los terrenos se va a construir una fábrica de cables, cables submarinos, para poder utilizar para toda la tecnología que necesitan las instalaciones de eólica marina en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Pues se va a poder acoger a esa serie de ayudas y, por tanto, crear al mismo tiempo tejido industrial. Por tanto, creo que en Europa tenemos capacidad de ser autosuficientes, tenemos tecnología, tenemos un marco europeo global y tenemos, por tanto, la capacidad de poder hacerlo. Y lo que necesitamos son estos, digamos, marcos, y esto que supondría, estos 1,5 billones, si lo consiguiéramos, pues ahorrarnos entre 200 y 300.000 millones de euros al año de importaciones de combustibles fósiles. Es decir, estaríamos hablando de un payback cortísimo para instalaciones que duran 60 años. Este es el escenario. Bueno, ¿qué hemos hecho en Iberdrola? Pues no os voy a aburrir porque nos conocéis muy bien desde hace mucho tiempo. Pues hemos hecho todo lo posible durante muchos años para crear valor al mismo tiempo en un contexto energético que nos lleve a descarbonizar. Y hemos hecho lo necesario para garantizar esta seguridad energética, lo hemos intentado hacer de una manera competitiva y eficiente, hemos procurado generar tejido industrial alrededor nuestro y hemos hecho lo posible por internacional en nuestras actividades. En este sentido, hemos cerrado todas nuestras plantas de carbón, 17 plantas de carbón y de gasoil que teníamos, se han cerrado todas en estos años. Hemos invertido cerca de 140.000 millones de euros en este periodo, en energías renovables, en redes, en almacenamiento, en decenas de países donde estamos, y creo que lo hemos conseguido hacer manteniendo nuestra solidez financiera y nuestros ratios crediticios. Por tanto, hemos intentado hacer una política financiera conservadora. Y al mismo tiempo que hemos mantenido una política estable de dividendos. Es uno de los temas que siempre digo, los presupuestos empiezan por abajo. ¿Cómo tengo que retribuir a los señores que ponen el dinero en nuestra casa? Entonces, a partir de ahí, pues vamos moviendo todo el tema. Hemos mantenido esta política absolutamente estable durante todos estos años. Y lo hemos hecho además con unos sólidos valores muy jesuitas, perdóname en ese sentido, trabajo, capacidad, lealtad y espíritu de equipo. O sea, que creo que son valores que nos grabasteis los jesuitas a los que estudiamos con vosotros. Hemos siempre hecho lo posible por apostar por el desarrollo y la formación de nuestros empleados. Creemos que las personas son el factor clave de todo y especialmente en el siglo XXI el talento va a ser el elemento más cotizado. Hoy el resultado es que tenemos más de 40.000 megavatios de potencia renovable en el mundo, somos líder global en este sentido. Por decir un ejemplo, en España el año pasado pusimos nosotros más renovables que los 3 siguientes juntos, digo por dar alguna idea. Tenemos 11.000 megavatios en este momento de construcción, que se pondrán en servicio en los próximos meses y años en los diferentes países. Y en el tema de eólica marina hemos sido, si fuimos pioneros en eólica terrestre, o lo somos en eólica marina. Tenemos ya varios parques operativos en el Reino Unido y en Alemania, y estamos construyendo casi 5.000 megavatios entre Francia, Alemania, Estados Unidos y varios miles más que estamos desarrollando en Japón y en otros países. Todo juntito estamos hablando de inversiones del 25 o 30.000 millones de euros a lo largo de la década. O sea, estamos hablando de cifras muy gordas. Creo que en este sentido el tema de las renovables hemos visto el apetito que hay. El año pasado tuvimos ocasión de tener aquí a Su Majestad el Rey durante la sesión de Wind Europe y vimos la cantidad de empresas que estuvieron, digamos, y visitantes que tuvieron esta exposición. En redes,
Tenemos también en este momento más de 1.200.000 kilómetros de redes eléctricas en todo el mundo. Con ellas damos servicio, lo has comentado antes, Agustín, a 100 millones de personas en todo el mundo. Y lo estamos haciendo, bueno, pues creo que utilizando tecnologías, muchas de ellas se están generando aquí. Aquí tenemos un hub en Larraskitu, donde estamos trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos de redes inteligentes, nuevos conceptos de meter inteligencia artificial dentro de la gestión de las redes, de forma que se pueda optimizar el uso de esa energía y se pueda de alguna manera integrar las energías que otros puedan producir en otros sitios. Y en almacenamiento también, pues en este momento contamos con centrales con más de 100 millones de kilovatios hora operativos. Recientemente hemos inaugurado la última central de bombeo en Portugal, que estuvo el primer ministro Costa, en el Támega, en el norte de Portugal. Son 1.200 megavatios, que lo que va es moviendo el agua entre 3 embalses todo el tiempo, de manera que garantiza el servicio todo el norte de Portugal. Y también en baterías, pues tenemos varias, aquí en concreto en el Guía Urquilla, tenemos aquí en Álava la primera integrada. Y en hidrógeno verde, pues tenemos como 60 proyectos en este momento. El primero que a gran escala que hemos montado es en Puerto Llano, que le inauguró Su Majestad el Rey hace unos meses, en el cual produce hidrógeno verde para producir amoníaco, con el cual se producen fertilizantes. Tenemos proyectos de más de 3.000 millones de inversión en este campo para descarbonizar sectores como el amoníaco o el metanol. En España y en otros países, vamos, por decir un ejemplo, incluso para producir whisky con hidrógeno en lugar de con gas. O sea, digo como Macallan, cuando teméis un Macallan estará seguramente algo de Iberdrola por allí. Bueno, en cuanto a presencia, en este momento 2/3 partes de Iberdrola tenemos nuestro negocio fuera de España. Cuando llegué apenas era el 1%. O sea, somos una empresa que estamos más fuera que aquí. Se me ocurrió decirlo hace unos cuantos años y algunos medios y algunos políticos casi me matan por decirlo. Bueno, esta es la realidad. Nuestra realidad es que tenemos más inversión en este momento de nuestros 140, 150, 160.000 millones de activos, pues en España tenemos 30 y tantos, 40, y el resto están fuera. Esto es nuestra realidad y esto no creo que sea ningún desprecio para sentirnos muy de aquí, muy de la tierra y muy apoyados en este tema, pero creo que esto ha sido un elemento real de la compañía. Nuestra apuesta es, queremos seguir apostando por la descarbonización. Tenemos un plan para que en esta década invertir del orden de 150.000 millones. Nuestras inversiones al año están en el entorno de 10-12.000 millones anuales y si esto añadimos en algún caso adquisiciones no orgánicas que hemos hecho, pues esto nos lleva a una cifra de ese estilo. ¿Y qué ha ocurrido desde el punto de vista valor? ¿Le han ido bien o mal los accionistas? Aquí seguro que hay muchos que son accionistas nuestros. Yo creo, por tanto, creo que es importante esa pregunta. Bueno, pues primer tema, he multiplicado nuestros activos por 7 veces en este periodo. Se ha creado un valor de 74.000 millones, sumando los dividendos pagados más en la recapitalización bursátil. Somos la primera eléctrica europea por capitalización, casi 20.000 millones más que la siguiente. Somos la empresa que tiene más peso en el IBEX. Bueno, somos de Bilbao, vamos. O sea, bueno, pero lo hemos hecho también con un elemento que creo que es importante, que es lo que hace años metimos en nuestros estatutos, es el concepto del dividendo social. Todo eso sí, pero además pensando en el entorno en que vivimos. ¿Y qué es el dividendo social? Pues ahora lo llaman ESG, pues es aquellas cosas que de alguna manera ayudan a los ciudadanos, aparte de ayudar a los accionistas. Pues, por ejemplo, contrataciones de personal. El año pasado contratamos 5.500 personas en todo el mundo. Yo cuando llegué a esta casa había una mujer en el equipo directivo, en la gran dirección, en 200 había una. Ahora más o menos es más de un tercio. El consejo, por aquí está Sara, pues más o menos casi la mitad son mujeres y además las que más mandan, que están con la excepción tú, todas las demás son mujeres. Sostenemos 400.000 empleos en todo el mundo a través de nuestros proveedores. Hacemos compras por 12.000 millones al año. Pagamos 8.000 millones de impuestos en los diferentes países, de los cuales en España es algo menos de la mitad, 3.700 o algo así, pero estamos hablando 40% de activos, 50% de impuestos de todo nuestro tema. Hemos bajado las emisiones a solo 60 gramos, que es menos de un cuarto de las que tienen la media europea. Nos gastamos 350 millones de I+D al año. Somos la primera eléctrica europea en inversión en I+D. Y luego, y en gobierno corporativo, pues recibimos todos los años premios tanto de España como de Estados Unidos, vamos, de Europa como de Estados Unidos. Y ya termino, ¿qué hacemos aquí en Euskadi? Bueno, yo creo que, y lo digo siempre, una empresa un árbol
si no quiere caerse tiene que tener raíces. Entonces, yo siempre he sido un defensor de que tienes que estar anclado en las raíces donde naciste, donde estás y donde de alguna manera te criaste, ¿eh? Y en este sentido, por dar unas cifras, el año pasado, el año 21, la contribución económica de Iberdrola en Euskadi superó los 2.000 millones. Un estudio que nos hace Pricewaterhouse todos los años sobre la contribución de diferentes sectores, 2.000 millones de euros. Sostenemos 16.000 personas a través de nuestros proveedores, a más de 600 proveedores vascos que tenemos en este momento, que muchos de ellos no solamente nos suministran en España, sino que han ido con nosotros por todo el mundo y que además una buena parte de nuestro éxito internacional se debe a que precisamente ellos nos han acompañado para poderlo conseguir. Tenemos acuerdos con todas las instituciones académicas, con la Universidad de Deusto, con la Universidad del País Vasco o con el Ente Vasco de Energía, que incluso somos socios en algunas cosas en algún sitio, ¿no? Pero bueno, yo ya hago mi final. Creo que vivimos y sufrimos una grave crisis energética en Europa, que los ciudadanos lo están sufriendo y que la tenemos perfectamente identificada. Hemos pasado de que parece que los malos eran los eléctricos, está identificado el tema, se llama los combustibles fósiles. Tenemos dependencia exterior de combustibles fósiles. Y yo quiero terminar en este sentido. Hay una alternativa para este modelo. Hay una alternativa que es viable, que nos puede traer autosuficiencia energética y competitividad. Hacerlo además sin emisiones y sin contaminación. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos financieros y necesitamos unos marcos que traigan esta inversión verde. Si logramos todo esto, haremos que las importaciones de combustibles fósiles disminuyan las cantidades que he dicho, que son elevadísimas. Y además, al mismo tiempo, que poder tener un entorno mucho más amigable. En Iberdrola, hace 20 años que lo estamos haciendo y nos hemos comprometido y seguiremos comprometidos con este tema de economía verde, resiliente y competitiva. Y en Euskadi, pues lo he dicho antes, seguiremos aquí, estamos aquí y si Dios quiera nos seguiréis viendo durante muchísimos años. Nada más, muchas gracias y espero todas vuestras preguntas, que espero que no sean muy difíciles, ¿eh? Venga. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la intervención. Has abordado el futuro del sector energético profundizando en 4 aspectos: el contexto, las soluciones de la situación energética, la transformación del modelo y del modelo de Iberdrola. Entonces voy a plantear unas preguntas, algunas relacionadas con cuestiones que ya se han abordado en la presentación, que me gustaría profundizar un poco, y de otros asuntos que desde mi punto de vista pues pueden ser de interés de nuestra audiencia. Me gustaría que tratáramos sobre el modelo de gestión y la posición relativa de Iberdrola. Has planteado cuestiones sobre 2 países, de Estados Unidos y Australia, que luego formularé, y has mencionado en varias ocasiones la importancia de unas inversiones necesarias, has hecho alusión a unas inversiones gigantescas, ¿no? Y finalmente me gustaría abordar cuestión sobre las personas y sobre el talento. Empecemos por una pregunta sobre Iberdrola. ¿Cuál es la posición relativa de Iberdrola frente a otras eléctricas para afrontar la situación del mercado, tanto a corto como a largo plazo? Bueno, quizás nuestra ventaja es que nos adelantamos por muchos años a lo que han hecho otros. Yo suelo decir, cuando hace 21 años hicimos nuestro primer plan de negocio y salimos por ahí a contarlo, el modelo nuestro pues chocaba radicalmente con el modelo Enron, que era en aquel momento la gran empresa eléctrica mundial, que era todo lo contrario, ¿eh? Tuvimos enemigos, tuvimos reguladores que no se creían, nos impidieron vender energía verde porque decían que la energía verde no había energía verde y no verde, que toda la energía era igual. Bueno, nos adelantamos a todo ese tema. Yo creo que el factor anticipación es muy importante. Pero el segundo es que también eso nos sirvió para tomar decisiones en campos, por ejemplo, el invertir en redes. O sea, la inversión en nuestra expansión internacional, fundamentalmente, aparte de lo que hemos hecho orgánicamente, las no orgánicas,
han sido compañías de redes eléctricas. Scottish Power fundamentalmente era una empresa de redes eléctricas, Energist era una compañía en Estados Unidos de redes eléctricas, UIL era una compañía de redes eléctricas en Estados Unidos, Neoenergia, todas las que hicimos en Brasil eran una compañía de redes eléctricas, en un momento en que la llamaban que las redes eléctricas no tenían futuro, la death spiral, que esto iban a desaparecer. Bueno, pues tuvimos la visión de lo contrario, las compramos baratitas, porque como iban a morir, pues aprovechamos la coyuntura, y aprovechamos la coyuntura en países con rating A, países serios, sólidos, estables, predecibles, y eso nos sirvió, además de darnos una posición, que más o menos el 52% de nuestro negocio en este momento viene de redes eléctricas, darnos una posición para poder expandernos en otros campos, como es el campo de las energías renovables. Ahí han ido los 140.000 millones que hemos invertido, internacionales, expansión internacional, y en España, que nos metimos a hacer renovables. Y yo recuerdo a algunos de nuestros competidores en sus juntas generales decir que, bueno, que eso que hacía Iberdrola no tenía sentido porque el viento nunca sopla cuando hace falta, lo cual, pues, alguna razón tenía, pero sopla, y mientras sopla, genera. Has hablado ahora de las inversiones que se han realizado, pero en tu intervención has hablado de inversiones de futuro, de una cifra de 150.000 millones. ¿Nos puedes dar alguna pista de dónde se van a invertir? Bueno, pues ya he dicho, más de la mitad o la mitad en redes eléctricas, por varias razones. Primero, porque necesitas una expansión tremenda de esas redes eléctricas en todos los países que están electrificando. O sea, si necesitas poner, si aumenta el número de vehículos eléctricos, necesitas los puntos de recarga, y detrás del punto de recarga hay una línea eléctrica que le lleva la energía. Si vas a electrificar pues, el amoníaco, pues necesitas tener energía para poder producir hidrógeno, pero poder llevar la energía a donde se produce, etcétera, etcétera. O sea, más o menos la mitad irá, o algo más de la mitad, a redes eléctricas de distribución, o sea, las redes de media y baja tensión, y de transporte. Estamos haciendo, por ejemplo, de transporte, en Brasil estamos haciendo líneas de 8.000 kilómetros, es decir, líneas que cruzan España 8 veces de norte a sur, cruzaría, ¿no? En Estados Unidos estamos haciendo una conexión de Canadá con Massachusetts. Acabamos de terminar en el Reino Unido una conexión submarina entre Escocia y Gales, 700 kilómetros de línea submarina, 600.000 voltios de corriente continua. Bueno, todo ese tema es primer destino. Y el segundo, obviamente, son renovables, fundamentalmente, en primer lugar, las offshore. En offshore somos pioneros, tenemos también una ventaja diferencial sobre los demás, generar un equipo de gente para construir, diseñar y operar offshore no es irrelevante. En los centros nuestros de offshore hay gente de 18 nacionalidades diseñando. Tenemos un hub en el Reino Unido, otro hub en Boston, donde están haciendo todo ese tipo de cosas, y esto nos da una oportunidad, será el siguiente elemento, y el resto serán, pues, energías renovables a nivel general. Y luego, pues, las inversiones en mantenimiento de las centrales que tenemos en el resto, ¿no? Pues las que tenemos en nucleares en España, o las centrales de ciclo combinado que podemos tener en España o en otros países. Y luego, por países, eso te he dicho por sectores, por países, sin duda el primer destino es Estados Unidos. El primer destino es Estados Unidos, y el segundo destino muy probablemente sea el Reino Unido. O sea, países con rating A y con un marco bastante claro y definido. Y el resto, bueno, pues en Unión Europea, Brasil, etcétera, etcétera. Has mencionado ahora las redes eléctricas y también en tu intervención como uno de los pilares fundamentales de la transición. ¿Hay un nuevo rol de redes eléctricas y hay alguna oportunidad que puede suponer para la industria en el País Vasco? Bueno, yo creo que nuestros grandes proveedores, y aquí veo varios, nuestros grandes proveedores de equipamiento de redes son de aquí. Son de aquí y a veces se americanizan, se mexicanizan, se brasileñizan o se britanizan, pero son de aquí. Entonces, los suministros de interruptores, suministros de equipamientos de transformadores, suministros de un montón de equipos que tenemos, todo el desarrollo de redes inteligentes se hizo con equipos de aquí, y esto es lo que estamos llevando por el mundo. Por tanto, cada vez que nosotros invertimos en redes, hay dos beneficiarios. En primer lugar, por supuesto, las industrias que nos acompañan, y en segundo, la Diputación de Vizcaya. O sea, y al revés. Como decía en
al comienzo has mencionado varios países y me gustaría hablar una pregunta sobre Estados Unidos y otra sobre Australia en concreto, ¿no? En tu intervención has hablado de la situación y las medidas de la Unión Europea, pero Estados Unidos es otro de los principales destinos de inversión de Iberdrola. ¿Cómo ves la situación en ese país? Bueno, igual se me nota mucho, pero soy muy proamericano. Creo que nosotros llevamos ya muchos años en Estados Unidos. O sea, llevamos pues, prácticamente desde que yo llegué, dije hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Estados Unidos. Le costó la cabeza a algún empleado que no lo veía claro. Y entonces, lo siento mucho, pero vamos a Estados Unidos. Y entramos primero con una pequeña empresa en Pensilvania para hacer renovables. Llevamos detrás de nosotros a Gamesa para que hiciera una planta de turbinas, porque no había turbinas eólicas todavía en Estados Unidos. Después, cuando compramos Scottish Power, tenía un pequeño desarrollo de renovables en la costa oeste americana, en Oregón. Después compramos una empresa de redes en la costa este, en Edge East, y bueno, pues hemos estado en todo este tema y por eso digo, tenemos más de 40.000 millones de activos en Estados Unidos. Y tienen dos cosas. Primero, y hemos pasado por gobiernos distintos federales, pero todos han tenido una misma línea. O sea, tenemos que potenciar la industria americana, y eso es uno de los retos claros, y no tienen inconveniente de eso, que es la industria americana. Y segundo, los estados han tenido muy claro que independientemente de las decisiones de las autoridades federales, su esquema no ha cambiado en cuanto a descarbonización y en cuanto a obligaciones que empezaron con la Renewable Obligation, que te obligaban a las distribuidoras a tener un cierto porcentaje de tu energía de fuentes renovables, y si no lo tenías, eras penalizado y, por tanto, te interesaba comprar esas renovables a un precio más caro para evitar la penalización. Y siguieron por los créditos fiscales, el 30-40% de créditos fiscales a la inversión que hagas. Bueno, ha ido todo un esquema. Y lo han continuado. Y ahora siguen con el tema adicional para que todos esos créditos fiscales no lo podamos de alguna manera materializar de una manera muy fácil, mucho más fácil, no a través de 2 o 3 bancos que son los que hasta ahora tienen casi el monopolio del tema, sino a través de cualquier empresa que pueda tener esos créditos fiscales, de manera que podemos monetizar en el upfront toda la generación de esos créditos a lo largo del tiempo, con lo cual te ayuda en toda la liquidez. Y luego que los modelos en el tema de redes son modelos muy predecibles, son acuerdos a 3 o 5 años en el cual definimos la inversión que vamos a hacer, los retornos que nos van a dar y cuál es el tratamiento. Y oye, si lo haces bien te lo pagan y si te hacen mal te penalizan, o sea, que lo entendemos hasta los ingenieros. O sea, es fácil y sencillito. Y en el caso, me decías... Australia. De Australia. Bueno, Australia, tengo que reconocer, yo no voy a estar nunca en Australia, estuve la semana pasada, pero llevo muchos años con ganas de hacer cosas en Australia. Lo intentamos ahora como 8 o 9 años para comprar lo mismo que en Estados Unidos, una compañía de distribución en Australia. Y desgraciadamente el gobierno australiano, no contra nosotros, sino contra otros de más arriba, de vecinos suyos, más vecinos, pues pusieron barreras para que las empresas extranjeras no pudieran tener redes eléctricas, el control de redes eléctricas. Y entonces pues nos quedamos sin poder entrar ahí, pero seguimos en el tema. Y durante la pandemia pues tuvimos una oportunidad de comprar una compañía de renovables, líderes renovables en Australia, que estaba cotizada, compramos. Y bueno, pues en este momento tenemos en Australia como 2.000 millones invertidos, hemos hecho una serie de parques nuevos, estamos haciendo, y hay un montón de oportunidades. Yo la semana pasada que estuve allí, tuve oportunidad de estar con el primer ministro de Victoria, del estado de Victoria, que tienen solamente ellos un programa de 9.000 megavatios offshore para construir allí en los próximos 10 años, con lo cual hay una oportunidad, con el viceprimer ministro de Nueva Gales del Sur, que tienen también un proyecto de 12 o 14.000 megavatios, más no sé cuántos miles de kilómetros de líneas, que algunas de ellas ya van a sacarlas en el mes de abril del año que viene. Y tuve también la gran suerte de estar con el primer ministro, que precisamente al día siguiente llevaba al Parlamento un cambio de la ley para poder tomar un compromiso de descarbonización del país a reducir las emisiones un 43% al año 2030. Se quedó tan contento de la conversación que incluso en el debate me sacó a mí a colación diciendo que esto es bueno para los países, pero es bueno para las empresas, lo cual, bueno, pues nos hemos ganado un amigo, con lo cual espero que nos pueda ir bien. Y el plan es que en los próximos 3 años, posiblemente, corrígeme Xavier, pues metamos otros 2 o 3.000 millones allá en Australia.
Dos últimas preguntas. ¿Cuál es el modelo de gestión ideal, idóneo, de éxito para un gran grupo como el que lideras? Bueno, pues yo creo que no hay reglas, que cada uno tiene que adaptarse a lo que considera más adecuado. Yo creo que en nuestro caso pues, han tenido dos ejes. El primer eje, saber combinar lo local con lo global. La internacionalización no ha sido la colonización, ha sido internacionalización, utilizar personas de diferentes países, talento de diferentes países, pero moviéndolos de una parte para otra, con un esquema de unas políticas muy claras y unas estrategias muy claras y no cambiantes. La gente tiene que saber dónde estás y dónde quieres ir y no cambiárselo cada vez que hay una tormenta, sino aquello es el fin y aquello es el fin y aquello es el fin. Y luego, con un esquema de gestión descentralizada, pero con unas políticas globales que afectan a todo el mundo, con una ejecución medible, o sea, no bla bla, sino numeritos. No me cuentes lo que has hecho, cuéntame el resultado. Luego me cuentas si quieres lo que has hecho, pero dame el resultado. Y además, uniforme en todas partes. Y esto ha sido un poco el tema. Yo creo, en el tema de personas, pues intentar por todos los medios actualizar su formación permanentemente. Nosotros tenemos como 50 o 55 horas de formación por persona y año. Nos hemos gastado 300 millones en hacer un centro aquí en España modélico, en San Agustín de Guadalís, que son 180.000 metros de centro de formación impresionante por el que pasan 13.000 personas todos los años. Pero tenemos otros centros en Estados Unidos, tenemos otros centros en Brasil. En Brasil tenemos lo que llamamos las escuelas de electricistas, donde formamos también a la gente, o en el Reino Unido. Y luego darle oportunidades a la gente de que pueden tener carrera internacional, pueden rotar, pueden desarrollar su tema en diferentes sitios. Por ejemplo, pues oye, que el director de operaciones de Estados Unidos sea un brasileño, pues oye, pues creo que da una cierta señal. Igual que el consejero delegado ahora mismo de Brasil, pues es un español, Capelastegui, vamos, aquí, de Bilbao. La última pregunta iba en relación a las personas. En el modelo que has planteado de Iberdrola aparecía el desarrollo y la formación de las personas. Nos acabas de responder que es importante la actualización de la formación, esa movilidad o esa internacional que pueden tener, pero ¿hay algún aspecto adicional en cuanto a retención de talento que hoy en día es tan relevante, además de esos aspectos que has mencionado? Bueno, yo creo que la gran asignatura, y ahí las universidades tienen mucho que decir, la gran asignatura del siglo XXI es la gestión de talento a todos los niveles. Y cuando digo talento no estoy hablando solamente de doctores, graduados, másteres, estoy hablando de talento, y el talento hay desde abajo, en el medio y arriba, talento a nivel general. Y este tema, pues hay que empezar por la captación. ¿Cómo captamos a los mejores? Y esa captación pues empieza por acuerdos muchas veces con las universidades, con los centros de formación, para que nos formen aquello que de alguna manera necesitamos. Nosotros gastamos mucho dinero en acuerdos con universidades para dar becas, fomentar, por ejemplo, en el tema de mujeres. En algunos países pues tenemos para fomentar que las mujeres estudien carreras técnicas, porque desgraciadamente es un gap que tenemos. O sea, no hay más que las que había, pero no las suficientemente las que desearíamos. El segundo tema es captar, el segundo es la formación continua que he dicho anteriormente. La gente, digo yo, que cuando sale de las universidades lo que aprendes es aprender. Y lo que no hay que perder es la capacidad de seguir aprendiendo. También eso es jesuita, o sea, perdóname que... o sea, hay que seguir aprendiendo. Y, por tanto, es fundamental ese tema. Y luego, el tercer tema es el ofrecerles retos y oportunidades. Oye, un señor no tiene que entrar como financiero y jubilarse como financiero. Puede entrar como financiero y jubilarse como recursos humanos. O sea, pasando por 3 países y dando vueltas. Y esto, en este momento, los jóvenes especialmente lo aprecian. Nosotros tenemos un programa internacional de graduados en que el año pasado nos cogimos 60, 70, 80, no sé cuántos en España y otros tantos en otros países. Y los hemos movido por todas partes y están encantados.
Yo el otro día me encontré en Australia uno de estos que hemos mandado para allá, pero en Estados Unidos tenemos en Brasil, tenemos en el Reino Unido. Bueno, fantástico, esa gente, y entran a lo mejor porque les apetece mucho entrar en renovables, pero cuando están en renovables 5 años, lo que les gusta es meterse en redes. Bueno, pues le das oportunidad de redes. Y cuando están en Estados Unidos les gustaría irse a Brasil. Bueno, ese tipo de cosas, primero, les desarrollas profesionalmente y también humanamente, porque esas personas con esa capacidad internacional al final son capaces de entender situaciones complejas, porque el mundo no es un mundo fácil, ¿no? Las cosas son blanco o negras, suelen ser grises casi siempre, y esa capacidad internacional les ayuda mucho a desarrollarse. Y esto, pues, hoy a mí me llena satisfacción porque en este mundo de captación de talento, nuestro nivel de rotación es muy bajo, lo cual quiere decir que la gente entra aquí, se encuentra a gusto y se desarrolla a gusto dentro de la casa. Mil gracias, Ignacio, por la presentación y el coloquio, y cedo la palabra a Agustín Garmendia para que clausure el acto. Bueno, como es nuestra costumbre, Pedro Luis, a tiempo, 10 y 15 minutos. Tú lo has dicho, Ignacio, ya has conocido 3 crisis energéticas. Los que somos ya viejos también hemos conocido 3 crisis. De las 2 anteriores salimos, y de esta también saldremos. En esta casa, en nuestra casa en Deusto, que está aquí pegado, hay una idea clave que nos enseñaron. Siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Y las entidades, las personas, las organizaciones tienen que demostrar su valía en los momentos difíciles. Y de nuevo nos toca abordar uno de estos momentos difíciles que entre todos pues trataremos de superar. Desearos la mejor de las suertes en ese extraordinario plan que has dibujado y con unas ideas y unos vectores muy claros de lo que hacer. Os deseamos la mejor de las suertes. Será bueno para vosotros, será bueno para Euskadi, para España, y os deseamos también que vuestra voz en Europa se oiga, porque una de las cosas que a veces nos llevamos sorpresas en Europa es que están muchísimo peor que nosotros en muchos países. Siempre pensamos que los europeos, algunos países europeos, siempre van a ir por delante y empiezas a ver realidades que no son así. O sea, que el modelo que vosotros habéis desarrollado en España se ha oído en ese plan de transformación a nivel europeo que la von der Leyen ha querido o ha expuesto el otro día en el Parlamento. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Comenzamos el curso, sabéis que estamos en el centenario, os animamos a que participéis. Vosotros sois los protagonistas del centenario. El próximo día 29 de septiembre celebraremos una cumbre empresarial en San Sebastián, en donde van a participar antiguos alumnas y alumnos para darnos una idea de cómo afrontar desde el País Vasco, desde el factor industrial del País Vasco, esta crisis que tenemos. El día 3 de noviembre vamos a estar en Londres con el Gobierno vasco para abordar un tema que se ha abordado en esta conferencia. Vamos a abordar el tema del talento y vamos a abordarlo en Londres porque el talento, como has dicho tú, Ignacio, se extiende por todo el mundo. El talento se mueve de allá para aquí y de aquí para allá. Y finalmente, animaros. Tenéis que estar sin falta el día 25 de noviembre en nuestra casa, en Deusto. Ahí vamos a celebrar nuestro centenario. Habrá un acto de la mano del rector, un acto institucional del máximo nivel, con las principales autoridades a nivel estatal y autonómico. Hemos invitado también a la Casa Real, pero después del acto serio, del acto institucional, queremos celebrar una gran fiesta en la universidad, una gran fiesta de todos los antiguos alumnos de Deusto Business School. Por lo tanto, os animo a que nos acompañéis en esta conmemoración. Sin más, mila esker danori, eta laster arte.